Bueno, ya podemos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre hiperplasia prostática benigna, pero antes de hablar de esto, pues tenemos que hacer un repaso anatómico de la próstata. En cuanto a generalidades, decimos que es una glándula impar que está localizada en la pelvis masculina, inferior a la vejiga, con un peso aproximado de 18 gramos y un permitido máximo de 20 gramos, unas dimensiones promedio de 3 centímetros de largo, 4 centímetros de ancho y 2 centímetros de grosor anteroposterior, y la dividimos en dos tejidos principales: el tejido glandular, que va a estar formado por las glándulas prostáticas, las glándulas submucosas y las glándulas mucosas, y el tejido muscular o el fibromastroma muscular, que va a representar un tercio de la glándula como tal. En cuanto al tejido glandular, entonces las glándulas prostáticas principales forman los 2/3 periféricos de la glándula y desembocan en la uretra distal, como lo estamos viendo aquí, en la diapositiva. Las submucosas, que serían estas de acá, que están en la parte rosada central, o las periuretrales externas, van a desembocar en los senos uretrales. Y por último, las mucosas, que son estas blanquitas de acá, van a desembocar en la uretra. En cuanto a las divisiones histológicas, tenemos las zonas de McNeil. La primera sería la zona central, que está ubicada en la base de la glándula, acá rodeando el conducto o los conductos eyaculatorios. La zona periférica, que es toda esta que vemos acá en amarillo claro, que rodea la mayor parte de la zona central y es donde más vamos a tener incidencia de cáncer de próstata. La zona de transición, que es este pequeño rosado que vemos acá, que rodea la uretra entre la porción de la vejiga y el verum montanum, y va a ser nuestra zona de importancia en esta charla porque es en la cual se presenta mayor hiperplasia prostática benigna. Y el estroma fibromuscular, que carece de tejido glandular. En cuanto a los lóbulos de la próstata, los dividimos en 4. Tenemos el lóbulo anterior o el istmo, que está situado anterior a la uretra, el lóbulo posterior, que está inferior a los conductos eyaculatorios, los lóbulos laterales, que se encuentran acá al lado de la uretra, y el lóbulo mediano, que tiene una forma conal y está entre los dos conductos eyaculatorios y la uretra. Entonces lo vemos acá, los lóbulos laterales, el lóbulo anterior desde una vista transversa y una sagital, el lóbulo medio, aquí el lóbulo medio, y el lóbulo posterior, que desde una vista transversa se ve pequeño, pero desde la sagital sí lo vemos en toda su extensión. En cuanto a la función, muy resumido, entonces decimos que sintetiza y secreta proteínas y factores para facilitar el paso de espermatozoides, y como dos datos importantes, aproximadamente 37 al 45% del volumen del líquido seminal va a estar dado por la próstata, con una diferencia del pH del líquido de las vesículas seminales de 6.3. Esto, como dato curioso, nos ayuda a que algunos antibióticos como los macrólidos traspasen por este líquido seminal. Ahora sí, entrando a la hiperplasia prostática benigna como tal, tenemos que es una de las patologías más frecuentes en el hombre, principalmente después de los 40 años, y a los 50 años aproximadamente el 25% de la población va a presentar LUTS. Es una de las causas principales de LUTS en hombres, pero no significa que sea directamente proporcional. Es decir, no significa que tener hiperplasia prostática sí o sí va a tener LUTS, y que tener LUTS es sinónimo de tener hiperplasia prostática benigna. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos la edad, hombres de mayores de 40 años, el origen étnico con una mayor incidencia en los afroamericanos, el síndrome metabólico dado por obesidad, diabetes, dislipidemias o el conjunto de las tres, el ejercicio, que se ha demostrado como un factor protector, y los antecedentes familiares, que como lo veremos más adelante en cuanto a la etiología, nos aumenta el riesgo 4 veces en familiares de primera línea. Entonces, para explicarles un poco esto de que hiperplasia prostática no es sinónimo de LOTS y LOTS no es sinónimo de hiperplasia prostática, tenemos este diagrama que tenemos en Campbell, en donde tenemos en azul toda la población de hombres mayores de 40 años. Algunos de ellos van a tener histológicamente hiperplasia prostática, y no todos que tienen histológicamente la hiperplasia van a tener una macroscópica, pues un volumen macroscópico de próstata que nos va a generar obstrucción y LUTS. Si se dan cuenta, hay una parte de la población con LUTS que no tiene ni siquiera histología de hiperplasia y aún así lo presentan. Entonces, si bien son entidades que se pueden llegar a reunir en un punto, que sería acá,
no significa que sean condicionantes una de otra, sino que se pueden presentar de forma aislada. En cuanto a la etiología, tenemos 6 principales causas. Entre ellas tenemos las hormonas sexuales como andrógenos y estrógenos. Entonces, los andrógenos lo que van a hacer, como lo estamos viendo en el diagrama, es que la 5-alfa reductasa, entonces tenemos la testosterona ingresa y mediante la 5-alfa reductasa se va a convertir en dihidrotestosterona, en DHT, que es el principal andrógeno prostático y permite el mantenimiento del crecimiento prostático. Entonces, esto lo que hace es la DHT pasa a la parte al receptor androgénico, estimula a nivel del DNA y del núcleo los factores de crecimiento. Y por otro lado tenemos los estrógenos que lo que pueden llegar a hacer es sensibilizar un poco este efecto androgénico y actuar a través de los receptores estrogénicos alfa a nivel estromal, favoreciendo el crecimiento, y a nivel beta o epitelial, teniendo un efecto antiproliferativo. También hay un desequilibrio entre proliferación y apoptosis, como lo sabemos en todos los órganos, incluido la próstata, va a depender un equilibrio entre proliferación celular y muerte programada. En la hiperplasia prostática, este equilibrio se altera por 2 principales causas. La primera es una mayor expresión de genes antiapoptóticos, siendo uno de los principales, pero no el único, el BCL2, y por una disminución relativa de apoptosis, es decir, vamos a tener una acumulación de células. En segundo lugar, tenemos la inflamación crónica. Se ha demostrado que en el tejido de la hiperplasia vamos a tener una infiltración de linfocitos T y macrófagos en el tejido prostático que van a liberar citoquinas y interleuquinas y factor de necrosis tumoral alfa, que lo que van a hacer es estimular la proliferación estromal y epitelial. Aquí este sería el proceso normal de la hiperplasia y esto es desencadenado por infecciones. Las infecciones lo que hacen es aumentar toda esta respuesta inflamatoria y cuando lo aumenta, pues básicamente se convierte en un círculo vicioso. La hiperplasia nos genera pues la liberación de todos estos infiltrados y el tener infección nos aumenta esto, entonces aumenta el crecimiento y la hiperplasia. Otra causa etiológica, pues otra causa es la reactivación embrionaria. En la etapa embrionaria, como sabemos, las células estromales de la próstata van a inducir a las células epiteliales a formar nuevos conductos y acinos glandulares. Este proceso lo conocemos como bonding o la morfogénesis prostática. Sin embargo, queda allí, se silencia y termina en la etapa embrionaria. Pero que hemos visto en los pacientes con hiperplasia es que hay una nueva formación de nuevos acinos y nódulos de la misma manera que se presenta en la etapa embrionaria. Y es de allí de donde surge la teoría de una reactivación de programas embrionarios en las células estromales. También tenemos involucrados a los factores de crecimiento mediados por efectos agonistas y antagonistas de los estrógenos, en donde los factores que estimulan la proliferación van a estar aumentados, como lo vemos de este lado, y los factores que inducen la apoptosis van a estar atenuados, como lo vemos de este lado. Como resultado vamos a tener exactamente lo mismo, que es la expansión del epitelio y el estroma, una remodelación del tejido y la formación de nódulos hiperplásicos. Y por último, y no menos importante, los factores heredofamiliares, como lo dije al inicio, tiene un riesgo aumentado de 4 veces en familiares de primer grado. También se evidencia una segregación compatible con herencia autosómica dominante en algunos casos y algunos polimorfismos en genes de receptores androgénicos y de la 5-alfa reductasa. En cuanto a la fisiopatología, me gustaría dividirlo como en 4 pasos que nos van a ayudar a comprender un poco cómo se va dando todo este fenómeno obstructivo y cómo finalmente tenemos los síntomas urinarios. Entonces, iniciamos con un crecimiento prostático y obstructivo aquí en la zona de transición. Entonces, al tener este crecimiento nodular en esta región, lo que vamos a hacer es que va a haber una compresión de la uretra prostática. Esto lo que hace es un aumento de la resistencia al flujo urinario teniendo una obstrucción de la salida vesical. Después de esto tenemos los componentes de la obstrucción. Entonces tenemos un componente estático, que es el aumento del volumen prostático por una masa que va a comprimir la uretra. Puede estar dada por un lóbulo medio, por un lóbulo lateral, por la combinación de ambos o por un cachito, digámoslo así, de un lóbulo lateral. Y el componente dinámico, que es el incremento del tono del músculo lícido prostático mediado por el sistema adrenérgico alfa 1. Y es de allí el por qué la eficacia de los bloqueadores alfa adrenérgicos y por qué es uno de nuestros blancos terapéuticos. En tercer lugar, tenemos la respuesta vesical al aumento de la resistencia.
Entonces, ¿qué pasa? La vejiga debe generar mayor presión del detrusor para vencer la obstrucción. Tenemos inicialmente una fase compensada donde si bien hay una hipertrofia del detrusor, aún se mantiene el flujo, pero comenzamos a tener una disminución de la capacidad de almacenamiento. Después de mucho tiempo que pasa esta fase compensada, llega un punto en que el detrusor pierde la contractilidad y el paciente genera vaciamiento incompleto, un residuo postmiccional, va a generar infecciones y retención urinaria, y es allí donde hablamos de una fase descompensada. Entonces, como vemos aquí, es una vejiga normal. Esta sería una vejiga con hiperplasia prostática, en donde vemos un músculo detrusor pues, con hipertrofia. Por último, tenemos los síntomas urinarios derivados de toda esta cadena que vimos desde la fisiopatología, dividiéndolo en dos: síntomas de vaciamiento u obstructivos, donde el paciente nos va a referir chorro débil, intermitencia, goteo terminal, esfuerzo miccional y un vaciado incompleto, sensación de vaciamiento incompleto, y los síntomas de almacenamiento irritativos, que sería urgencia, frecuencia, nocturia, nicturia y en casos avanzados a veces urgencia de incontinencia. Entonces, aquí hablamos también un poco de esto, de las causales de otros, pues, otras causales de los síntomas urinarios derivados, donde inicialmente tenemos la hiperplasia prostática, tenemos acá una vejiga con obstrucción. Aquí tenemos otras causas que por sí nos van a generar obstrucción. A estas dos se nos va a generar una respuesta del detrusor. Adicionalmente tenemos otros factores que se suman a esta respuesta del detrusor y finalmente vamos a tener los LOTS y la poliuria, que va a estar dada ya sea por ingesta de líquidos, de cafeína, hábitos como tal del paciente. Entonces, cuando ya tenemos esta sintomatología, lo que hacemos es medirla mediante el IPSS. Es un cuestionario que lo que nos ayuda es a direccionar un poco el tratamiento que le vamos a dar a nuestros pacientes y a futuro hacerle un seguimiento de cómo este tratamiento ha estado actuando en ellos y ver si necesitamos redirigirlo. Entonces, nos da una calificación de 0 a 7 para sintomatología leve, de 8 a 19 para sintomatología moderada y de 20 a 35 para sintomatología severa. Para el diagnóstico, iniciamos con la historia clínica, como todo en medicina, buscando inicialmente LOTS. Entonces, indagamos sobre esto, realizamos tacto rectal, indagamos sobre complicaciones, se le pregunta al paciente si ha tenido infecciones de vías urinarias, si las ha tenido cuántas veces, qué manejo antibiótico recibió, si durante esas hospitalizaciones, bueno, si requirió hospitalizaciones, si durante la hospitalización hizo retención urinaria, requirió sonda. Para los paraclínicos iniciales se solicita un uroanálisis, un PSA teniendo en cuenta que su nivel normal es menor a 4, 4 a 10 en una zona de gris y más de 10 nos habla una posibilidad de una neoplasia y una función renal. Cuanto a las imágenes iniciales, podemos enviar una ecografía de vías urinarias con volumen prostático y evaluación del residuo postmiccional para saber qué tanto estaba evacuando nuestro paciente. Y por último, una uroflujometría para realmente conocer cómo está orinando nuestro paciente. Entonces allí vamos a medir el flujo máximo y el volumen y el patrón de la micción, teniendo en cuenta que si tenemos un Qmax menor a 15 va a ser sugestivo de obstrucción, y si tenemos un residuo postmiccional mayor a 50 ya nos habla de algo patológico, pero si tenemos uno mayor a 300 ya lo tenemos que tener como relevante. En cuanto al tratamiento, no me voy a guiar en esta charla sobre el IPSS. Sin embargo, recordemos que pues, hay otras calificaciones y otras maneras de enfocar, pero pues esto es como una de las formas más fáciles para que lo entendamos. Cuando tenemos un paciente con IPSS leve, podemos tener la conducta de vigilancia activa y darle recomendaciones y tratar de que el paciente modifique sus hábitos de vida diaria. Entre ellos, disminuir líquidos nocturnos, evitar la cafeína y el alcohol, controlar medicamentos que vayan a agravar LOTS como los anticolinérgicos, descongestionantes y antigripales, tener un seguimiento periódico con IPSS, uroanálisis y volumen prostático, y recordemos que esta no sería la indicación de tratamiento farmacológico a menos de que aparezcan complicaciones como las que vimos anteriormente. Para IPSS moderados vamos a iniciar un tratamiento, pero dependiendo de cómo es el perfil de nuestro paciente. La idea es que en la hiperplasia prostática el paciente sea el tratamiento a nuestro paciente sea personalizado.
Entonces, si tenemos un paciente con síntomas obstructivos, pero tiene una próstata pequeña, que es menor a 40, iniciaríamos alfa bloqueadores, que vamos a tener un alivio rápido de síntomas. Pero si tenemos unos síntomas obstructivos con una próstata grande o con un PSA de 1.5, pues lo ideal es adicionarle inhibidores de la 5-alfa reductasa para así reducir el volumen y la progresión de la hiperplasia. Inicialmente podríamos solo irnos con los 5-ARI, pero pues se recomienda es iniciar una terapia combinada. Si el paciente tiene síntomas de almacenamiento, es decir, síntomas irritativos, podemos iniciar antimuscarínicos como la tolterodina o la solifenacina o los beta-3 agonistas como el mirabegrón. Y en caso de que tenga síntomas obstructivos adicionalmente a los irritativos, pues iniciamos también manejo dual con alfa bloqueadores. Por último, si está asociado con disfunción eréctil, iniciamos inhibidores de la 5 fosfodiesterasa como el tadalafilo. Y por último, para los IPS severos, entonces es aquí donde consideramos el manejo quirúrgico, las intervenciones mínimamente invasivas. Estas son algunas de las indicaciones como la retención urinaria, las infecciones urinarias recurrentes, la litiasis vesical, hematuria recurrente, insuficiencia renal obstructiva, que el paciente sea refractario al tratamiento, que el paciente desee tener una mejor dinámica miccional y que pues no quiera continuar con el manejo o realmente nos diga que no ha sentido una mayor mejoría con los medicamentos que iniciamos. Entonces, para hablar un poco sobre la farmacoterapia y saber cómo funcionan los medicamentos que vamos a formularle a estos pacientes, iniciemos con los alfa bloqueadores o alfa 1 adrenérgicos selectivos. Entonces, los alfa bloqueadores van a bloquear los receptores alfa 1 adrenérgicos en el músculo liso del estroma prostático, el cuello vesical y la uretra prostática. Esto lo que va a hacer es disminuir el tono simpático, relajar el músculo liso y reducir la resistencia uretral, mejorando el flujo urinario. El efecto clínico lo vamos a ver entre días y semanas, es decir, el paciente va a notar de forma rápida la mejoría de sus síntomas y el componente en el que va a actuar, para que lo tengamos en cuenta, es el estroma, es decir, el músculo liso. ¿Cuál es la limitación? Que los alfa bloqueadores no nos reducen el tamaño prostático ni el riesgo de progresión. Entre ellos tenemos la tomsulusina, la doxazucina, la alfuzucina, entre otros. En cuanto a los inhibidores de la 5-alfa reductasa, entonces van a inhibir, como su nombre lo dice, la enzima 5-alfa reductasa, que lo que hace es convertir la testosterona en dihidrotestosterona, y al tener menores niveles de dihidrotestosterona, disminuimos la estimulación del receptor androgénico en el epitelio prostático, se disminuye la proliferación epitelial glandular y con esto vamos a tener una reducción del volumen prostático de hasta el 25%. Entonces, su efecto clínico es disminuir la progresión y el riesgo de retención y necesidad de cirugía. Su efecto es un poco más retardado, digámoslo así, porque lo vamos a ver entre 6 a 12 meses de iniciar el medicamento, y también nos va a actuar sobre el epitelio glandular. Entre estos tenemos el dutasteride y finasteride. En cuanto a los antimuscarínicos, lo que van a hacer es bloquear los receptores M2 y M3 que se encuentran en el músculo detrusor de la vejiga, disminuyendo las contracciones involuntarias, aumentando la capacidad vesical y reduciendo la urgencia y poliacuria. Entonces, el efecto clínico es mejorar los síntomas de almacenamiento. Aquí cambiamos, aquí ya va a actuar sobre la vejiga y sobre el detrusor, y hay que tener precaución en aquellos pacientes que tengan un residuo postmiccional alto, es decir, mayor a 200 milímetros. Entre estos tenemos la tolterodina y la solifenacina. Los agonistas beta-3 adrenérgicos, como el mirabegrón, lo que van a hacer es estimular estos receptores en el músculo detrusor, permitiendo así la relajación del detrusor en la fase de llenado y aumentando la capacidad de almacenamiento vesical. Su efecto clínico es reducir la urgencia, frecuencia y nicturia, y nuevamente estos van a actuar directamente en la vejiga, en el detrusor. Entonces, este es uno de los algoritmos de Campbell, sin embargo, es un poco confuso actualmente cómo lo manejamos, ya que nos habla como de la presencia o no de sintomatologías que pues molesten a los pacientes, es decir, como tal los LUTS. En caso de que no lo tengan, lo que hacemos es una vigilancia activa. En caso de que sí, no lo divide según el tipo de sintomatología que presenta. Entonces, inicialmente, si el paciente tiene nocturnia y poliuria, lo que hacemos es educación, estilos de vida, y si es el caso, un análogo de vasopresina. Pero si no presenta esto, sino que sus síntomas predominantes
son sobre el almacenamiento. Entonces nos vamos con receptores muscarínicos y antagonistas beta 3 con educación al paciente. En caso de que tengamos un volumen prostático mayor a 40, pues nos los preguntamos. En caso de que no lo tengamos, simplemente iniciamos alfa bloqueadores e inhibidores de la 5 fosfodiesterasa. Y en caso de que sí, pues nos preguntamos si el paciente quiere o nosotros vamos a darle un tratamiento largo o no al paciente y según esto tomamos pues las decisiones. A modo de conclusión, entonces, para que se lleven a casa, la hiperplasia prostática es una patología prevalente y multifactorial. Su fisiopatología combina crecimiento prostático y alteraciones vesicales secundarias al mismo. El manejo, como se los decía previamente, debe individualizarse según los síntomas, el tamaño prostático y el riesgo de progresión de cada paciente. Y las opciones de tratamiento van desde observación, farmacología y cirugía. Y como objetivo final, tener en cuenta que es aliviar los síntomas y mejorar calidad de vida, ya que tratamos pacientes y no próstatas. Ya, eso sería todo. Muchísimas gracias por la atención.